Lo importante es mantener la posición original para que si hay algún cambio más adelante, uno simplemente pueda reemplazar la pieza y listo. Con respecto al tema de la orientación en la segunda pestaña que está aquí, simplemente yo le voy a decir orientación con respecto al eje Z, es decir, que la altura sea el eje Z. Esto pues tiene que ver con la manera en la que ustedes hayan modelado en el Rhino, ¿sí? Que es la misma, o sea, que la vista de planta la hayan tomado como vista de planta, la frontal como frontal y la lateral derecha como lateral derecha y la de lateral izquierda como izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es lo mismo. Y finalmente, tenemos acá medio ambiente y cámara. ¿Qué quiere decir? Si yo le digo aquí importe las cámaras, él me va a traer exactamente las cámaras o las vistas que tenía el Rhino. Entonces, voy a tener aquí, en el caso tal, pues que quiera, puedo traer, digamos, las mismas cámaras con la misma perspectiva y todo lo demás, que me va a permitir generar, pues precisamente el tema, me va a permitir generar precisamente el tema de obtener la misma visualización que tengo actualmente en el Rhino. A mí personalmente no me gusta traer las cámaras, sin importar las cámaras de Rhino, porque en el panel se crean un montón de cámaras allí, se crea casi que una cámara por cada vista. Entonces, pues finalmente uno termina utilizando es la que viene aquí por defecto en el Keyshot. Entonces, personalmente no chuleo esta opción, pero pues ya saben para qué sirve en caso tal de que la quieran utilizar. Luego viene aquí los materiales y las estructuras. Entonces, aquí hay algo interesante y es que hay que separar, o sea, aquí uno le pide separar los materiales por capa, es decir, que le respete la misma estructura de capas que viene desde el Rhino, y aquí pues hay que ser como muy claro con eso, y es que siempre es bueno, o sea, no es lo mismo modelar para producir un objeto, como lo estamos haciendo, por ejemplo, con el proyecto 2, que es un objeto que está orientado a producirse en impresión 3D. No es lo mismo modelar para ese objeto, para producir ese objeto, que modelar para renderizar el objeto. El objetivo del render es completamente diferente y uno tiene que generar el modelo a partir de aplicando ciertas técnicas y ciertos métodos, pues para que el modelo sea lo más prolijo posible, o sea, lo más bien construido posible. Es decir, con el objetivo de producir esa imagen como tal. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, de cómo preparar un modelo orientado al renderizado. Y finalmente este tema de asignar materiales de la librería, esto es que si yo chuleo acá, pues él me asigne materiales de manera aleatoria de la librería del Keyshot como tal. En este caso no lo quiero hacer porque pues estos los vamos a aprender a generar manualmente. Y por último está la pestaña de geometría donde él me dice que si quiero importar los datos NURBS. Esto es importante pues porque es el sistema de coordenadas que tiene el Rhino. Entonces para este caso sí requeriría eso. Entonces cuando yo le digo importar acá, bueno, él viene y me aplica todo eso y pues aquí me trajo el archivo. Bueno, hay que tener en cuenta algo y es que este archivo, bueno, les voy a hablar primero de la interfaz y luego les digo por qué, digamos, este archivo en primera instancia no nos va a servir, sino que hay que darle unos cambios iniciales en el Rhino. Entonces, bueno, aquí esta es la distribución básica del programa. La distribución básica del programa tiene unos comandos de este lado. Estos comandos están relacionados, estos tres comandos de aquí están relacionados a la visualización. Entonces tengo acá este primero, que es el mismo rotar que tengo en Rhino. Entonces aquí le doy clic, simplemente yo arrastro y roto. Luego tengo el segundo, que es el paneo, es como si en la ventana de perspectiva del Rhino cogiéramos y le diéramos Shift y clic derecho y arrastrar. Aquí simplemente
seleccionamos paneo y lo movemos. Y finalmente tiene uno que se llama dolly, que el dolly es como el zoom interactivo que tiene el Rhino cuando nosotros cogemos y le damos con la ruedita hacia adelante o hacia atrás, que aquí también funciona, digamos, con el scroll del mouse. Con el scroll hacia uno, hacia nosotros, vamos a hacer un zoom in, con el scroll hacia el otro lado, hacia el frente, es un zoom out, y aquí el dolly funciona dando clic sostenido hacia arriba o hacia abajo. Entonces es lo mismo, ahí tienen esas tres herramientas. Finalmente por acá en el lado donde dice perspectiva, este es el tamaño del lente. Entonces por defecto viene un lente de 50 milímetros. Este es un lente pues que está asemejándose a los lentes de las cámaras reflex conocidos como lentes todoterreno, que son los 18-55. Ese de 50 milímetros pues tiene una semejanza a la visión humana, es decir, al rango de visión que puede tener el ojo humano. Si yo lo minimizo, entonces lo que estoy haciendo, por ejemplo, a 30 milímetros, lo que estoy haciendo es modificar la perspectiva o los puntos de fuga de esa perspectiva. Obviamente, entre menos sea, creo que lo mínimo que permite es 10, si no estoy mal. Ah, no, si me deja 5. Vamos a ver hasta. Creo que 5 es el mínimo. Entonces, mire que ahí tengo unas perspectivas pues aberradas que podrían llegar a ser interesantes en algún punto. Pero bueno, es un lente que comúnmente se conoce como lente gran angular. A mí personalmente me gusta trabajarlo en 35 y dependiendo obviamente también de lo que vaya a hacer. Por ejemplo, para el caso que nos compete con el tema de la arquitectura, si ustedes van a hacer un render de interiores de una casa o de un apartamento, pues si la casa es grande, es bastante grande, pues no hay problema. Aquí lo puedo utilizar en un lente 35 y no hay problema, o en un lente 50 y no hay problema. El problema viene es cuando el espacio de pronto es muy pequeño. Digamos que usted está haciendo un apartamento de 60 metros cuadrados y las paredes están muy pegadas. Entonces, para yo poder capturar un área bastante grande dentro de la visualización del render, pues tengo que alejarme. Y al alejarme, si tengo un lente que no es gran angular, es decir, un lente entre 40 y 50 milímetros, voy a tener un problema y es que el lente no me va a permitir ver mucha área del render. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Minimizar el tamaño del lente, es decir, ponerlo por ahí en 20-25 milímetros para que sea un gran angular y yo pueda ver, tenga mucho más campo de visualización. Es decir, puedo ver casi que entre los 112 grados positivos o 112 grados negativos. ¿Sí? Sería mi rango de visión. Y obviamente se va aumentando en la medida en que yo vaya minimizando más los milímetros del lente. Por otro lado, pues también el tema del lente sirve en esta distancia, en los milímetros del lente, pues para darle perspectivas interesantes de pronto a los objetos que yo quiera bueno, dependiendo de la expresión que quiera, pues como con el render. Listo. Tengo por acá un tema que es este botoncito de acá que se llama Performance Mode, que es el modo que me permite que esta parte de acá se renderice más rápido. Bueno, hay que entender dos cosas. Primero, el KeyShot trabaja diferente que las aplicaciones normales que conocemos. Aplicaciones de render normales que conocemos, particularmente, por ejemplo, el V-Ray. Claro que el V-Ray en las últimas versiones pues ya ha venido incorporando el render por GPU. Entonces hay dos maneras de renderizar acá y el KeyShot las tiene. Entonces la primera manera es a través de la CPU, que es a través del procesador. Y la segunda manera es a través de la GPU, que también sigue siendo el procesador, pero en este caso no el procesador del computador, sino el procesador de la tarjeta de video, de la tarjeta de video aceleradora de 3D.
Entonces, este render que ustedes ven acá lo está generando la GPU. Entonces, mire que es un render a tiempo real, es decir, si yo giro y suelto, automáticamente él se renderiza. Si él renderiza la imagen o genera una visualización real de la imagen. Pero este tiene, obviamente, entre más calidad le coloque yo al modo de renderizado. Por ejemplo, mire, aquí tengo la expresión de las sombras y todo eso, y mire que se demora, si yo lo muevo, se demora muchísimo más en cargar el render final, ¿sí? Unos 2 o 3 segunditos más. Y digo 2 o 3 segundos en esta escena porque pues no es una escena compleja, número uno. Número dos, porque todavía no tiene materiales, entonces no tiene la manera de expresarlos. Y número tres, pues la iluminación es básica, es sencilla. Pero si esto fuera un objeto que tuviera demasiada geometría y que ya tuviera materiales puestos y no sé qué, aquí ustedes van a encontrar que se va a demorar bastante en renderizar. Y el segundo tipo de render, que es el render por el procesador del computador, pues ese sí ya se genera a través de este menú de acá que se llama render, donde aquí ya puedo cuadrar las características, cuántos pasos, cuántos núcleos del procesador quiero aprovechar. Bueno, hay un montón de cosas. Esto lo iremos viendo también en la medida en que vayamos avanzando. Entonces, bueno, este modo de aquí simplemente lo que hace es minimizar. Por ejemplo, si yo quiero ver la apariencia básica de los materiales sin necesidad de que tengan mucha sombra, de que los reflejos no sean como tan reales y todo eso, entonces lo coloco aquí en modo, en este modo de acá, en modo performance, y él lo va a hacer mucho más rápido, es decir, me va a permitir visualizar mucho más rápido. Entonces lo que uno hace es, mientras uno está funcionando acá y colocando materiales, cambiando, no sé qué, organizando las texturas, pues uno lo mantiene aquí en este modo performance y ya cuando vaya a sacar los renders finales uno lo quita y simplemente le acomoda, pues ya setea la escena como tal. Entonces, bueno, eso con respecto aquí al tema. Yo también puedo pausarlo, ¿sí? Pausar la visualización, de modo que aquí ya no me permite, por ejemplo, girarlo, sino que él se queda quietico ahí en ese render que se generó, para que él no siga pidiendo los recursos de la máquina, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a generar un render, él automáticamente pausa para que esto no influya en el renderizado. Y bueno, y aquí tengo los diferentes tipos de espacios de trabajo, ¿sí? El startup con respecto a la animación, modo avanzado, bueno, Cuando ustedes abren un archivo aquí que tenga una animación, entonces ustedes lo colocan aquí en modo animación y aquí se les cambia el espacio de trabajo y les sale la línea de tiempo, pues para que ustedes puedan generar todo esto y puedan aplicar los materiales y todo eso. Entonces mire que aquí salieron más herramientas y no sé qué. Esto pues en el caso tal de que traigan archivos de 3D Studio Max, de Cinema 4D, de todas estas herramientas que permiten animación. ¿Listo? Para este caso pues como vamos a trabajar sobre archivos fijos, entonces vamos a utilizar este Startup y listo. Bueno, vamos a ver las siguientes herramientas que son estas de aquí abajo. Aquí hay una herramientica que es la librería. Entonces cuando yo abro, aquí se me abre un panel que tiene unas pestañas. Entonces tengo materiales. Aquí el Keyshot, por fortuna, pues trae una galería de materiales que es bastante extensa. Ustedes pueden ver acá diferentes tipos de materiales orientados a la parte orientados hacia la parte de la generación de renders para prototipos, pues, o productos, pero también materiales arquitectónicos. ¿Sí? Entonces tienen aquí concretos, superficies, ventanas o vidrios, ¿sí? Como tal. Digamos que este programa es mucho más orientado al tema del renderizado de productos, es decir, como para diseño industrial y ese tipo de cosas, pero no significa que uno no pueda armar los diferentes materiales acá. Entonces, de hecho, aunque la librería de materiales arquitectónicos es básica, pues uno puede descargar otros materiales también arquitectónicos y de librerías que hay por ahí en internet que sí son bastante extensas.
en clases posteriores iremos viendo de dónde las pueden descargar, porque pues tendría que buscar los enlaces para que ustedes los puedan descargar e instalar acá los materiales. Pero bueno, de todas maneras tiene una librería bastante extensa en términos de materiales, de diferentes materiales. Luego tenemos acá colores. Estos son colores básicos o colores Pantone, dependiendo de, obviamente, si queremos añadir, digamos, realismo desde, desde lograr un color real de cómo va a salir. Entonces, por eso hay codificaciones Pantone, RAL, bueno, diferentes. Tenemos las texturas, los tipos de texturas que puedo manejar para construir los diferentes materiales que hay. En este caso, aquí sí voy a encontrar de pronto otras texturas que me pueden servir para construir esos materiales relacionados al a la arquitectura, ¿sí? Entonces aquí tengo unos de pisos, bueno, hay de diferentes cosas allí. Y también lo que tengo son medios ambientes. En este caso, el medio ambiente funciona aquí con unas imágenes que se llaman HDRIs, que son imágenes que por las siglas que las describen son imágenes de alto rango dinámico de iluminación. Después les voy a explicar un poquito cómo funciona eso. Igual aquí vamos, en este ejercicio vamos a utilizar algunas. Entonces ya van a saber ustedes de qué se trata a grosso modo. También hay unas escenas que se llaman backplates, donde yo puedo hacer como una especie de fotomontajes. Aquí vienen unas por defecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a renderizar un carro, yo lo puedo colocar aquí en la carretera y hacer el fotomontaje pues para que me quede el carro allí, sí, como para darle contexto pues a la imagen o al producto que tenga. Y bueno, esto ya lo de favoritos es lo que uno como usuario va armando pues aquí para generar eso. Entonces, listo. Este panel sirve para eso y luego tenemos un segundo panel que es bien importante, que es este de proyecto. El panel de proyecto básicamente me muestra estas pestañas de acá, donde yo tengo las pestañas de la escena, y aquí donde dice audífonos, aquí él me va a respetar todas las capas que desde el Rhino, como yo lo haya traído desde el Rhino. Por eso es importante hacer una revisión previa de esto. Ya les voy a explicar en qué consiste. Igual si me paro aquí sobre cualquier parte, pues él me va a mostrar qué parte estoy analizando. Entonces, por eso es mejor desde Rhino separarlo por capas para que aquí me quede mucho más fácil de aplicar los materiales. Ahorita vamos a hacer ese tema. Luego acá entonces tengo un panel de edición de los materiales que tenga aplicados a las diferentes partes. Entonces aquí van a ver ustedes, por ejemplo, cómo se construye un material a partir de los diferentes tipos de mapas que hay. Mapas de difuso, mapas de relieve, mapas de reflexión, etcétera, etcétera. Aquí tengo un panel de edición del medio ambiente que yo escojo acá, de los diferentes tipos de medio ambientes que yo escojo acá. Entonces tengo pestaña de ajustes, de transformación, de fondo y de piso. Y tengo acá el panel de iluminación. Este es el panel que me permite mejorar la calidad del render. Entonces este es el que maneja los rebotes primarios y secundarios del renderizado, teniendo en cuenta que él tiene ya estos 5 modos predeterminados. Entonces aquí tengo el modo básico, que es el Performance Mode, que lo tengo activo. Si yo lo suelto acá, pues él pasa al modo básico. Entonces digamos que este sería una calidad baja, muy baja, donde casi no se tienen en cuenta, de hecho no se tiene en cuenta el sombreado. Este sí tiene en cuenta el sombreado, pero es un sombreado muy bajo. Ustedes ven, por ejemplo, que la calidad de la sombra aquí es 1 y los rebotes son 6. El número de rebotes son 6. Y conforme yo me voy alejando del Performance Mode, esto se va también modificando. Entonces mire que aquí de básico a producto modifica la sombra en 3
y aquí ya no son 6 sino 14, y aquí ya hay rebotes de iluminación, 1. En el interior, entonces, por ejemplo, hay 10, 16 y 2, ¿sí? Y el modo joyería, que es el más, como el calidad muy alta, donde aquí necesitamos, por ejemplo, rebotes para cáusticas, bueno, para ese tipo de cosas. Para que me entiendan qué es una cáustica, ya les voy a explicar. Una cáustica es el reflejo que da un líquido o un, o un material transparente o translúcido, un vidrio pues o algo así. Estos son las cáusticas. Estos reflejos que da en el piso, la manera de reflejar la luz directamente sobre la superficie. Entonces, ese modo, digamos, es el que consume mucho más recurso de máquina. Entonces me da una muy buena calidad de renderizado, pero estamos hablando de renders de más de 1 hora. ¿Sí? De hecho, de más de 2 horas, 3 horas, dependiendo obviamente de qué tanta geometría tenga yo. Y los materiales, pues, con la interpretación de los materiales que esté haciendo. Entonces, mi consejo es trabajar en básico para lo que es previsualización, y después de que esto ya esté en previsualización, entonces, o sea, que ya hayamos previsualizado y todo, vayamos a sacar un render final. Si son renders exteriores, por ejemplo, para el caso de la arquitectura, donde ustedes van a hacer un render de las fachadas o del barrio, pues de un determinado proyecto, de dónde se va a ubicar, de una manzana o algo así, utilicen producto. Y si vamos a sacar un render de por ejemplo, de un espacio dentro de la casa, de la sala, del baño, del comedor, lo que sea, entonces utilicen este render interior. ¿Listo? Aquí igual usted lo puede modificar. En el momento en que usted lo modifican, ya esto se pasa aquí a Custom. Y ustedes también pueden grabar o adicionar. Por ejemplo, si yo modifico acá y le digo, bueno, 3, ¿sí? Entonces mire que él automáticamente se me pasa acá y yo lo puedo grabar. Entonces, si yo le doy clic ahí, aquí me lo va a poner. Entonces, personalmente, pues no tengo, digamos, alguno creado porque normalmente utilizo o producto o interior, dependiendo de lo que vaya a renderizar. Bueno, iremos viendo despacio, pues, qué es cada uno de estos chulitos. Por lo pronto, dejémoslos así. Finalmente viene el tema de la cámara, de la posición de la cámara. Entonces, tengo acá la distancia focal, el azimut, que es como la ubicación de la cámara con respecto al eje X y Y, es decir, en dónde la voy a ubicar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo acá menos 90 grados, entonces voy a ver esto aquí desde esta perspectiva, y si le digo 0, pues lo va a ver de lado y, ¿sí? Bueno, la inclinación es lo mismo, pero en el eje Z. Entonces le digo 90, pues lo estoy viendo desde arriba. Si le digo 180, pues lo estoy viendo, bueno, en este caso va de 0 a 180, sí, a 180, que es el otro lado, y que sería como este lado de acá. Sí, sería 90 arriba, sí, bueno, 0, 90, 180. Y entonces puedo lograr la ubicación, digamos, con estos dos, con el azimut y la inclinación, ¿sí? 90, 0. Entonces, si aquí le coloco 90, 90, pues sería, sí, 90, 0, entonces lo giro, bueno, dependiendo. Y este twist es la posibilidad de moverlo, de rotar, digamos, el propio lente o la propia cámara sobre su propio eje. Normalmente yo lo ubico siempre en 0, o lo dejo en 0, y siempre me desplazo con o simplemente busco desplazarme eh, con la herramienta de rotación, del dolly, ¿sí? de la distancia para el zoom y todo eso. También pues tengo visuales de las estándar. Entonces tengo vista frontal, desde atrás, bueno, todo esto. Y tengo una opción donde puedo colocar el lente en perspectiva o de manera ortográfica, ¿sí? Es decir, plano, que se vea ángulos de 90 grados. Bueno, ahí hay varias diferentes cosas. El lente que ya habíamos hablado de él acá.
Esta es la distancia focal, porque también esto tiene una opcióncita aquí que me permite generar renders con este efecto de distancia focal, que para que me entiendan qué es la distancia focal, es esto. Es, por ejemplo, lo que yo veo acá. ¿Sí? Que tenga una cosa en primer plano y que esté nítida, y que conforme se vaya alejando del punto de nitidez, se vaya viendo desenfocado. Entonces esto es bastante útil porque le añade, digamos, cierto realismo. Esto es como un concepto de las cámaras reflex, bueno, de las cámaras en general. Entonces, bueno, vamos a ir también aprendiendo esto, cómo funciona. Entonces, bien. Bueno, por supuesto, cuando yo importo también las cámaras del Rhino, también salen aquí. Me salen aquí las diferentes camaritas, vista superior, frontal, no sé qué, perspectiva y tal. Entonces, también las puedo modificar. Simplemente me paro ahí y genero. En este momento, pues simplemente no lo utilizo. Y también tengo una opción de añadir cámaras propias. Entonces, yo puedo añadir una cámara, ponerle una posición o determinarle una posición y dejarla allí. Luego aquí modifico, y si me añado acá, entonces pues obviamente él va a venir otra vez al render, ¿sí? Entonces, esto es útil porque, por ejemplo, yo llego y cuadro el render acá, digamos, no quiero modificar esta posición para poder generar, pero resulta que me pillé que hay algo aquí que no me está funcionando, entonces me paso a esta, llego y lo miro, tan, corrijo, no sé qué, y vuelvo otra vez a esta. ¿Ya? Entonces, bueno, sirve como para eso. Entonces yo puedo guardar cámaras, bueno, hacer toda la gestión de cámaras acá y todo ese rollo. Finalmente, el preset de cómo me va a generar el render, en qué tamaño lo voy a generar. Y yo tengo estos diferentes presets o tamaños para saber cuáles son los encuadres que voy a utilizar. Bueno, aquí hay diferentes cosas. Y bueno, tengo también otros tamaños fotográficos o básicos. Aquí tengo otros efectos, como por ejemplo este tema que le da como un tema cinematográfico, donde me está añadiendo esta sombrita aquí. A mí personalmente no me gusta utilizarla, pero bueno, eso lo dejo en consideración a lo que ustedes tengan. Pero bueno, eso es más manejo fotográfico, y también más adelante iremos viendo algunas opciones de eso. Entonces, listo. Vamos a hacer una cosa primero, y es que primero voy a generar un orden de esto para que ustedes sepan o entiendan cómo colocar, cómo facilitar las cosas en el Keyshot. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar en cada capa, por ejemplo, lo que tiene el mismo material, lo voy a colocar en una misma capa. Entonces, desde aquí lo puedo nombrar, ¿sí? Por ejemplo, cable. Entonces, lo cambio de capa, mover objeto. Listo. Y voy escondiendo para ir. Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí, voy a quitarle estas dos cosas. Entonces, a este de acá también le voy a quitar esto para que sean diferentes materiales. Y esto también es muy importante. Le voy a poner aquí cuero. Eso también es bien importante porque si ustedes en una casa, por ejemplo, en el interior, tienen diferentes paredes, desde Rhino sería bueno que las descompusieran para que con este comando quedaran como superficies apartes. Si les van a colocar diferentes materiales, por ejemplo, una casa que tiene paredes de diferentes colores, entonces cada pared de diferente color debería estar suelta, ¿sí? Porque correspondería a un material diferente. Esto sí es espuma. Audífonos. Entonces lo coloco aquí, cierro. Bueno, esto ya sería, digamos, plástico.
Bueno, estos serían los soportes. Entonces, luego entonces voy a hacer una parte metálica, que son estos pasadores y estas cositas de acá. Y a su vez voy a utilizar también metal para estas partecitas de aquí. Entonces, por ejemplo, esta es una de las partes que le digo clic derecho, extraer, y aquí simplemente voy a quitar esta de acá y esta de acá, que sí le voy a aplicar algo diferente. Ahí lo puedo, por ejemplo, agrupar y lo meto aquí en la misma capa de metal. Esto va de color blanco, entonces le coloco pintura blanca o pintura negra más bien. Esto es del mismo material del plástico, del cable. Y finalmente tengo aquí la diadema, que esa, borremos esta capa que no tiene nada, y esta sí la voy a colocar acá, que es básicamente, listo, esta diadema ya generaré. Entonces, bueno, ya ahí coloqué todas las capas, y luego lo que voy a hacer es guardar el archivo para que él me tome la misma estructura de capas, listo, desde aquí el Rhino y acá. Entonces ya lo que voy a generar es importar audífonos. Sí, ya les expliqué esto cómo funcionaba y aquí ya hice trae. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el archivo anterior y este? En que este ya me va a respetar la estructura de capas que le di desde el Rhino. Entonces ya aquí sí voy a poder empezar eh, empezar a generar la asociación de los diferentes materiales. Entonces, bueno, por ejemplo, voy a empezar a buscar acá materiales. Entonces, voy a venir acá, pintura negra. Entonces, vengo aquí y voy a buscar pintura. Entonces, ¿cómo asigno la pintura? Busco, obviamente, dentro de los que necesito, el que quiero aplicar. Para este caso, este de acá. Entonces, selecciono y arrastro. Entonces, él me va a seleccionar aquí la partecita. Aquí hay una manera de ir hasta allá que es muy útil y es dando clic derecho, o sea, después de que tengo la parte seleccionada, le doy clic derecho y le digo centrar la selección. Entonces él va hasta allá. Y mire que aquí ya automáticamente él aplicó el material. Bien. Entonces ahora voy a buscar metal. Entonces vengo aquí dentro de los metales. Entonces aquí tengo, por ejemplo, diferentes tipos de metales. Aluminio cepillado, en vertical, en horizontal, pulido, aluminio rugoso. Bueno, este que tiene como, que es como una mallita. Bueno, hay diferentes tipos de materiales anodizados. Bueno, por aquí más adelante hay cobre, oro. Igual uno puede coger estas bases o puede, a partir de una base, después veremos cómo crear estos materiales, pues puede crear otros materiales que tengan base metálica y que sean iguales. Entonces, en este caso voy a utilizar aluminio pulido. Entonces le doy clic ahí y lo suelto. Entonces mire que él automáticamente generó la aplicación del material allí. Y no solamente allí, sino también en la parte en la que estaban aquí en los ejes. ¿Listo? Luego, soportes. Esto parte de acá. Entonces voy a utilizar otra vez un plástico, pero esta vez voy a utilizar un plástico translúcido. Entonces, mire, aquí tengo diferentes colores. Por ejemplo, voy a utilizar este verde. Entonces lo coloco allí. Entonces, mire que ahí va a quedar así como una especie de vidrio. Un plástico como un policarbonato o algo así. Luego, en los audífonos, entonces el plástico de los audífonos puede utilizar, por ejemplo, por aquí hay otros muy interesantes que son las pinturas Axalta, que estas son como pinturas automotrices. Entonces voy a buscar, por ejemplo,
puede ser esta. Ah, bueno, este se me coló ahí, mire que ahí está, aquí no hay problema porque igual lo puedo, como este es del mismo, del cable, entonces simplemente lo cojo aquí y lo arrastro hasta el cable. Y le digo OK y ya. Digo para que cuando genere el cable, entonces simplemente aquí dentro de el plástico, al final tengo uno que se llama tire, que es como un caucho. Entonces lo voy a colocar ahí. Mire, ya hice, ahí va cambiando. Tengo aquí, por ejemplo, el cuero, entonces voy a irme acá donde dice cuero y telas. ¿Sí? Entonces tengo, por ejemplo, cuero de color gris, nylon, bueno, hay diferentes materiales ahí. Yo voy a colocarle este cuero de color negro. ¿Listo? Incluso aquí hay uno que es perforado, entonces también puede ser, vamos, cuero perforadito. Y mire, aunque si ahí me salieron muy grandes los huecos, yo los puedo modificar. Entonces vamos a ver cómo poder editar, por ejemplo, esa característica del material. Entonces me voy a ir acá, le voy a decir clic derecho, material, editar material. Entonces aquí se me abre la segunda pestaña con el material. Yo aquí le puedo cambiar el nombre si quiero. Y hay dos maneras de cambiar el material, a través de estas opciones o a través de la gráfica del material, que es cómo esto está constituido. Esto lo vamos a ver más adelante si queda tiempo, porque ya son opciones, digamos, avanzadas que uno puede generar materiales, características muy precisas con los materiales. Entonces vamos a esperar hasta el final de semestre y nos queda tiempito para desarrollar esto. Si no, pues les voy a recomendar canales donde les explican cómo funciona esto. Listo. Entonces, por lo pronto, yo me voy a ir acá donde dice texturas, porque yo sé que lo que está funcionando aquí es la textura del relieve, tanto del relieve como de la opacidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, mire que la textura difusa es la que me da la apariencia del color del material, ¿sí? Que es una textura como punteada con gris, dos tonos de grises. Y el bump lo que me hace es la caidita esta que tiene como que tienen los huequitos. Y la opacidad es lo que me permite ver, ¿sí? Que haya un hueco. Entonces si yo modifico, porque estas dos son la misma, o digamos que tienen el mismo mapeado, lo que yo hago es bajar acá, y mire que aquí está el ancho y el alto. Entonces en este caso, si yo le bajo aquí, por ejemplo, a la mitad, pues voy a notar que los huequitos se ponen más pequeños, lo que quiere decir que voy a bajarle más y mire que ahí se va adaptando. Entonces, por ejemplo, voy a dejar en 5 milímetros. Por ahí puede quedar bien. De hecho, vamos a ponerlo de 4. Ahí puede quedar bien. ¿Listo? Entonces ahí ya empiezo a modificar. Vamos a ver, obviamente, otras opciones más adelante. Listo, viene la espuma de los audífonos, entonces por acá también hay espuma, si no estoy mal creo que está aquí, donde dice Moltec. Entonces aquí hay diferentes espumas, puntos de spray. Bueno, voy a utilizar esta, entonces la voy a tirar allí y aquí se me genera, ¿sí? Entonces mire ahí cómo queda. En este caso, estas son espumas como orientadas, digamos, a paneles de espuma, entonces por eso él me hace una línea aquí puesta. Pero yo también puedo modificar esa, digamos, la distribución de esa línea, ¿sí? Moviendo, por ejemplo, la textura. Entonces, si yo le doy clic aquí donde dice el bump, la puedo bajar, ¿sí? O subir, o bueno, trasladar, dependiendo de lo que necesite. Bien. Bueno, puede ser esa o puede ser, vamos a mirar aquí qué otra
Todas son como muy similares. De pronto esta es más grandecita, no, dejemos la que está. Bueno, ahí. Listo. Y finalmente tengo acá la diadema, que la diadema pues podría colocarle, por ejemplo, bueno, aquí hay diferentes. Por ejemplo, esto es una espuma, entonces voy a modificarle el material. Cambiarle la densidad y aquí en la densidad de la textura vamos a bajarla. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, digamos, hay valores que son muy pequeñitos, ¿sí? Como por ejemplo este. Estamos hablando de milésimas de milímetro. Y obviamente entre más grande sea, pues más se va a ver aquí el tema de esto. Si yo quisiera cambiarle el color, entonces aquí tendría que afectar ya esta parte de acá. ¿Correcto? Porque estoy hablando de la densidad de la espuma, entonces no sería blanco y negro, sino que por ejemplo podría añadirle aunque aquí me saltó fue para el otro lado, pero bueno, ya tendrías que colocarla. Bueno, ahí habría que buscarle pues el color que me corresponde, digamos, porque ahí está invertido. Ahí está invertido y lo puedo generar, aunque me parece que, bueno, que ahí se ve bien. Y listo, digamos que ahí tengo esto. Lo otro es que, bueno, tiene aquí una sombra porque el fondo del piso está puesto aquí. Entonces, en este caso yo tendría que coger todo el modelo, ¿sí? Y cambiarle su posición. Entonces, aquí lo voy a trasladar en el eje Z, le voy a añadir, por ejemplo, le añadí mucho. Estamos trabajando en milímetros, entonces le voy a añadir por ahí unos 50 milímetros. Que me lo mueve cuando yo quiera. O lo puedo hacer manual. Sí, aquí tengo rotación y traslación, entonces solamente voy a bajar traslación y lo voy a subir. Y mire, ahí me queda. Obviamente en el momento en que yo hago esto ya dejo de coincidir con las coordenadas de Rhino. Entonces pilas cuando van a hacer esto ya pues porque aquí digamos no quiero modificarlo más. Entonces simplemente, bien. Entonces bien, ahí queda. Entonces ahora lo último que voy a cuadrar tiene que ver con el medio ambiente y qué quiero yo que refleje. Entonces, por ejemplo, me voy acá al medio ambiente y mire, yo tengo aquí diferentes tipos de medios ambientes. Medios ambientes de interiores. Estas son las imágenes HDRI que les comentaba ahorita. Entonces, por ejemplo, si yo coloco esta imagen, me sale como imagen de fondo. Lo bueno de esta imagen es que el modelo va a representar la iluminación real. ¿Sí? Mire que aquí yo puedo ver los reflejos de las ventanas y puedo ver obviamente que la luz está entrando acá. Entonces, por ejemplo, ahí lo estaría viendo casi que a contraluz. ¿Sí? Entonces puedo cambiar los diferentes entornos dependiendo de lo que, digamos, de lo que yo quiera. Y también tengo unos estudios. Entonces, por ejemplo, son estudios donde básicamente yo tengo dos luces, que son esos paneles blancos que tengo ahí, o dos luces en el techo, o bueno, tres luces, o aquí diferentes. Hay uno de aquí que me gusta mucho que utilizo bastante, que es este, ¿sí? Donde básicamente él me pone un plano
que es el fondo, y arriba yo tengo unos paneles de iluminación. ¿Sí? Entonces, lo tengo acá. O sencillamente también puedo utilizar, por ejemplo, alguna imagen de estas. Vamos que vaya a utilizar esta. Pero no quiero que salga el fondo. Entonces, me voy acá donde dice proyecto, dice medio ambiente. Entonces, aquí en la pestaña que dice background, le digo, listo. Tome la iluminación de esta imagen, pero colóqueme un color de fondo, blanco. Ustedes van a ver, por ejemplo, que acá en el reflejo, mire que estoy viendo el entorno, estoy viendo reflejo del entorno y las luces del entorno, pero no estoy viendo o no me está saliendo el entorno al final. Bien, entonces, pues puede ser algo ahí que les funcione. Y así de esta manera yo cambio y él automáticamente coloca aquí. Bueno, en particular le voy a colocar estas luces y listo. Otra opción que tengo acá es lo relacionado a al tema de del piso. Aquí donde dice ground, mire, yo le puedo decir ground reflections y mire lo que va a suceder acá. ¿Sí? Aparecen como unas especies de, como el reflejo como el reflejo en el piso. Pronto se ve mejor en este modo de visualización, producto. ¿Sí? Miren que ahí sí se alcanza a ver la incidencia del verde, el color verde aquí. Incluso en esta creo que más. Bueno, por ahora lo voy a dejar aquí en producto. Listo. Y bueno, finalmente aquí para generar para generar el render, pues yo lo que hago es cuadrar mi vista. Tengo en cuenta pues que aquí esto está es por encima, ¿no? Mire que el piso está aquí, esto está por encima. O sea, tendría que subirlo completamente. Vamos a subirlo un poquitico, por ahí. Listo. Bueno, entonces después de que yo tengo ya la visual que necesito, entonces simplemente aquí aplico el lente que quiera, por ejemplo, lo voy a poner de 35 para darle como una mejor perspectiva. Y ya programo los renders. Entonces, ¿cómo programo los renders? Vengo acá, a menú render, vengo aquí donde dice render, me sale el cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, en la primera pestaña que dice output, voy a colocarle el preseteo de qué tamaño quiero que me genere el render. En este caso voy a utilizar un preset de 1280 por 806 píxeles, ¿sí? Ancho y alto. Tengo acá la resolución, ¿sí? Puntos por pulgada. Esta resolución tengan en cuenta que 72 es para visualización a través de pantallas, 150 es para impresión digital y 300 es una impresión litográfica. Entonces, aquí va a salir con buena resolución. Yo normalmente lo trabajo a 200 porque me sirve también como para impresión digital y con un poquito más de calidad. Y algo muy bien importante es ubicar la carpeta de salida del render. Entonces yo me vengo acá y le digo en el escritorio, hago una carpetica aquí y le digo render. Listo ahí y la selecciono. Porque si yo no le asigno, él me la tira en la carpeta por defecto de instalación y eso, bueno, tiene una ruta bastante extraña que es difícil encontrarla. El formato de la imagen, tengan presente que JPG me va a salir con el fondo blanco. Si yo utilizo PNG o PSD o TIFF de 32, o sea, este o este. Y, por ejemplo, aquí le digo incluir transparencia, el fondo me va a salir transparente.
¿Listo? Entonces me ahorro, por ejemplo, la cortada del tema. Esto en el caso tal de que ustedes quieran, por ejemplo, renderizar una casa y le quieran añadir un fondo de un cielo o ponerla en un contexto de un lote, de una foto de un lote que ustedes tengan, entonces lo pueden hacer en PNG. Más adelante vamos a ver un ejercicio así parecido con la ayuda de Photoshop, cómo colocarlo dentro de ese contexto. Entonces, por lo pronto yo lo voy a generar en JPG, opciones, cuántos núcleos del procesador quiero utilizar, en este caso le voy a decir que utilice los 8, y cuántas muestras quiero que genere. Pues aquí yo le puedo decir que lo puedo generar por muestras, o quiero que el render, por ejemplo, no se demore más de esto, o quiero que tenga los controles personalizados. Pues normalmente uno lo coloca aquí, entre más números tenga esto, pues obviamente el render se le va a demorar mucho, pero pues 100 es un buen número. Y finalmente esta opción que es bastante útil dentro del programa, que es la cola de renderizado. Yo puedo añadir trabajos acá, entonces por ejemplo le digo aquí, añadir trabajo, o lo puedo hacer con control U. Entonces, por ejemplo, aquí organizo este render, digamos que aquí voy a sacar otro render que es, por ejemplo, este, así, ¿sí? Una visual diferente. Y entonces le digo aquí añadir trabajo y él viene y lo pone acá. Entonces yo puedo agregar diferentes renders, no solamente de este archivo, sino de diferentes archivos. Y lo bueno es que, por ejemplo, si yo cambiara aquí este material, el material de esta parte, él no lo va a cambiar en los anteriores, sino que lo que va a hacer es que me va a renderizar estos dos con este material y el siguiente me lo va a renderizar con otro material, de manera que yo puedo programar diferentes renders acá, por ejemplo, 50 renders, y cuando ya termine de programarlos todos, lo único que hago es decirle acá procesar cola y él automáticamente va a generar el proceso que me va a permitir sacar uno a uno los renders. Entonces, por ejemplo, ahí está sacando el primer render. ¿Listo? Y bueno, ahí va mostrando el progreso y no sé qué. Entonces, esta opción me permite desde diferentes archivos abrir o sacar diferentes renders y ya por la noche, cuando ya, pues ya terminé de sacar todo, simplemente dejo conectado el computador a la energía, lo pongo a trabajar y listo. Espero a que termine de renderizar todo y pues a la mañana o la mañana siguiente o en la tarde siguiente, pues ya el computador habrá terminado su labor. Entonces, listo, muchachos. Ese es como, a grosso modo, el tema del renderizado. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Vamos a hacer este ejercicio que hay acá. Igual ya tienen este video pues, que les voy a subir ahí de referencia en el canal. Tienen este videito para que ustedes cojan este archivo, lo separen en capas en Rhino, lo traigan aquí a Keyshot y empiecen a aplicarle materiales y a generar el render. Me van a generar 5 renders desde diferentes vistas del mismo archivo. No necesariamente le tienen que cambiar los materiales ni nada de eso. O sea, me refiero a que así como está 5 vistas con los mismos materiales y listo. Y ese va a ser como el tema del trabajo en clase. ¿Listo? Esto lo vamos a ir trabajando a partir de, bueno, desde esta clase y la idea es que estos trabajos en clase me los puedan hacer llegar antes de la entrega, no de esta, sino de la tercera, porque esto ya es trabajo en clase del tercer corte. Entonces, nada, descarguen el modelo, descarguen la aplicación, instálenla y entonces empiecen a revisar este video para poder lograr pues el renderizado de la pieza. Bueno, les quiero mostrar o les voy a dejar el enlace del canal oficial de Keyshot. Este es el canal oficial del Keyshot, se pueden suscribir. Es bastante bueno, tiene unos, bueno, aquí unos videos pues como de las capacidades del programa de la última versión. Hace poquito están haciendo, si no estoy mal, creo que todavía están haciendo esto, que son como, digamos, unos webinars
relacionados al manejo de Keyshot y tienen diferentes ejercicios, diferentes cosas. Son unas conferencias pues que dieron que están como en inglés. Pero bueno, por aquí hay videos. Y aquí en los videos también tienen ellos unos tutoriales. Entonces aquí hay unos tutoriales, por ejemplo, con las últimas características que tiene el Keyshot 9, que es añadirle como estos pelitos a algunos materiales y bueno, todo eso. Aquí este es bastante bueno, entonces les voy a dejar este para que lo estén revisando allí por si quieren aprender más del manejo. Listo, ese, y les voy a dejar el archivo nuevamente porque con la cerrada con la caída del internet se cerró el chat. Les voy a dejar nuevamente el video, perdón, el enlace de donde se descargan los modelos de los ejercicios V-Ray. Ahí mire, por ejemplo, se cerró la ventana y arrancó el otro render porque ya terminó de renderizar el primero. Listo, entonces recuerden que el primero que vamos a hacer es el de los audífonos. Y bueno, por acá les voy a mostrar el render final. Es este. Entonces mire que sale bien detalladito. Tiene pues como buena calidad el render. Entonces bueno, muchachos, nada. ¿Preguntas? Sí, pero si uno va a hacer si necesito hacer para el ejercicio una tela. Una tela, listo. Aquí el Keyshot, venga, yo cancelo este render. Voy a parar la cola renderizada, le voy a decir que no lo quiero grabar, listo. Listo. Si quiere hacer, por ejemplo, una tela, digamos que esto fuera, esta pieza de acá fuera, digamos, cubierta en tela. Puede utilizar el modelo de tela que hay acá. Entonces, inicialmente, aquí en los materiales, usted se va aquí donde dice telas y cuero, y aquí hay uno que es como una fibra de telita. Vale, cuidado. Si yo la pongo ahí, sí, mire ahí cómo sale. Entonces ahí sería cuestión de escalarla. Y ahí está muy grande. Entonces se viene acá y le dice clic derecho, material, editar material. Usted sabe, por ejemplo, que en las texturas la difusa es la que lleva el color. Entonces para que tenga un color diferente, entonces mire que aquí están los colores. Por ejemplo, cambia acá, digamos que yo quiero que sea este verde aquí y este otro verde que es más oscurito acá. Digamos que esta sea la tela. Y luego lo que hago es mapear esa textura. Entonces la pongo más pequeñita. Entonces mire que aquí ahí mismo se cierra, pues, se vuelve más pequeña. Desde ahí lo puede empezar es cuestión de empezar a cacharrarle. Obviamente nosotros vamos a ver bien la estructura, pues, como de esto, y cómo aprender a modificar estas cosas, e incluso el mapeado, ¿sí? Porque mira que aquí tiene un mapeado de caja. Bueno, aquí no se nota mucho porque la textura está muy pequeñita, pero si esto estuviera más grande,
Vale, cuidado aquí que sí va a notar un tema, y es que aquí se está generando una raya. Sí, aquí hay algo raro. Aquí es donde cambia la textura de la parte superior con la parte lateral. Y lo mismo en esta parte de acá, en esta aquí. Entonces uno puede coger, por ejemplo, otro tipo de textura, por ejemplo, esférica o plana, o bueno, dependiendo pues obviamente de lo que... O cuadrar el texturado desde Rhino y traerlo acá, también es otra opción, ¿sí? Aunque, bueno, yo creo que para esa voy a tener problema porque es que la versión que yo tengo de Rhino aquí no tiene el texturado, un modo de texturado que tiene la última versión, que es la Rhino 6. Pero vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Sí? Por lo pronto aquí simplemente lo que hago es cambiarle el tamaño y bueno, este no es tan crítico, pues no funciona de manera tan crítica. Entonces lo puedes hacer desde ahí. Igual aquí hay otros tipos de telas, ¿no? Por aquí, por ejemplo, al final hay, ¿cómo se llama este tipo de tela, hombre? Terciopelo. ¿Sí? Entonces, si vos no lo querés rojo, sino que lo querés de color verde, pues lo cambias aquí. Entonces se puede empezar a modificar. Uno puede trabajar inicialmente con esos materiales de Keyshot. Ah, la embarré porque no le di OK. Bueno, uno puede inicialmente trabajar con esos materiales de Keyshot y pues puede tener buen resultado. ¿Sí? Entonces pilla acá. Mire lo que les decía ahorita. Si yo, por ejemplo, previamente tenía otro material acá y ahora le cambié a este, si yo lo agrego, control U, a la cola del render, ¿sí? Mire que aquí él me respeta. Mire, va a salir este con este material y este con este material. Entonces yo lo puedo cambiar. Y bueno, más adelante también vamos a ver una opción que tiene este programa con una aplicación adicional. Y por ejemplo, ustedes pueden tener, o se la pueden mandar a un cliente para que el cliente abra los archivos de V-Ray, perdón, de Keyshot, y pueda tener tiempo, es decir, pueda tener él el modelo acá y él lo pueda manipular. Entonces solamente es como un visualizador de render. Entonces solamente va a tener estas tres opciones de aquí, que me permite rotar, hacer el paneo y hacer el zoom. Y usted le puede mandar el archivo al cliente y de pronto también él puede interactuar con ese tema. Esa aplicación se llama Keyshot Viewer. Una pregunta, es que, por ejemplo, en el trabajo que nosotros vamos a entregar, digamos que tenemos todo el recubrimiento de la estructura en tela. Sí. Entonces, simplemente hago en un planar, o sea, sí, como un planar dentro del modelo y lo paso acá y nada más le coloco la textura Sí, de la correcto. En luz. ese caso sería una superficie, no necesariamente tendría que tener grosor. Puede ser una superficie y lo que haces es aplicarle el material de tela. Ese que viste ahorita, aplicar el material de tela y modificarlo dependiendo ya al color que quieran ustedes. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, les comentaba este Keyshot Viewer. De todas maneras, vayan echándole una opción. Este videito les muestra cuáles son las características del programa. Este es un programita que uno baja y este tiene la opción de instalarse en iPad, en tabletas y no sé qué. Entonces tiene esta opción donde yo le puedo variar, por ejemplo, los diferentes materiales, le puedo cambiar a las diferentes partes, puedo cargar los diferentes objetos. ¿Sí? Entonces tiene algo muy chévere y es que, por ejemplo, para un proyecto de arquitectura, podría servirle, por ejemplo, ustedes, si ustedes tienen un apartamento, digamos, que tenga dos modificaciones. Uno que no sea, por ejemplo, una habitación, sino que sea un estudio.
entonces haya una pared que necesiten quitar. Entonces pueden utilizarlo ahí o pueden cambiarle de pronto los diferentes colores o los diferentes enchapados en la parte de afuera, es decir, los diferentes materiales que tiene. Lo pueden hacer a través de la representación de con esta aplicación. ¿Listo? Esto pues se los digo a manera de que lo miren como opción. No sé si tengamos el tiempo pues disponible como para llegar a ver esto, pero de todas maneras el manejo no es muy complicado. Entonces, si la pueden descargar, váyanla mirando y le pueden ir sacando el jugo con ese rollo. Que esto para la presentación de proyectos pues es bastante bueno, y además que tiene pues la aplicación para teléfonos celulares y para tablets y bueno, computadores. Entonces, les puede generar a ustedes incluso en línea, ¿sí? Ustedes generan esto para subirlo a una página web y que la persona que vaya a visitar el proyecto o el producto pueda interactuar con él y pueda cambiarle materiales, pueda cambiarle las formas, bueno, diferentes cosas. Entonces por ahí se los dejo como curiosidad y para que lo vayan mirando porque sé que les puede servir mucho a la hora de utilizar este programa para la presentación de proyectos. Bueno, listo, muchachos. Pues digamos que no es más de eso. Si tienen de pronto ya inquietudes con respecto al tema del proyecto, entonces pues nada, bienvenidas sean y las empiezo a resolver. Profe, hola, buenas tardes. Cuéntame. Nosotros pues ya tenemos como un armado del modelo que vamos a presentar. Pues un momento que es que me está abriendo el archivo. Dame un segundito, yo paro de grabar acá Y para